Bienvenido a la zona de Espacio WAPS, donde te informaremos de la actualidad de noticias universitarias y de la sociedad en general. Espacio WAPS. Espacio WAPS. Ven, acércate y construye con nosotros este espacio. Tu espacio. Espacio WAPS. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS, como por el 1180 de amplitud modulada o por MixLR, que nos encuentran como Diagonal Radio WAPS. Mi nombre es Brisa Mendoza y sean bienvenidos a otro programa más de Espacio WAPS. Es un gusto estar con ustedes. También les mando un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan en Facebook Live en la página de Comunicación Radio WAPS. También igual los invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales, como en Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como @Radio WAPS. Y bueno, antes de ir a la entrevista del día de hoy, me gustaría compartirles algunas efemérides de esta semana. Iniciando con el día de ayer, 7 de junio, fue el Día Mundial de los Derechos del Nacimiento. Como les comento, se celebra el 7 de junio de cada año y tiene como objetivo crear conciencia de la importancia que tiene el nacimiento de todo ser humano en este mundo, así como respetar el sagrado vínculo que se crea entre la madre y el bebé desde el mismo momento de alumbramiento. Todo nacimiento representa un momento único e imborrable en la vida de cualquier ser humano. La conexión y el vínculo de amor que nace entre padres e hijos se transforma en una experiencia sublime, sobre todo para la madre que durante 9 meses ha gestado en su vientre a un nuevo ser y a quien deberá amamantar y cuidar hasta que pueda valerse por sí mismo. El Día Mundial de los Derechos del Nacimiento pretende hacer valer y respetar los derechos de todos los niños y madres del mundo para que el nacimiento se lleve a cabo de la manera menos traumática posible, siempre pensando en la mujer y en el bienestar de su futuro bebé. También el día de ayer, 7 de junio, fue el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, con el objetivo de dar a conocer, detectar y prevenir los riesgos que pueden ocasionar los alimentos en la salud de las personas, generando acciones que contribuyan a la seguridad alimentaria, la economía, la salud y el desarrollo sostenible. La inocuidad alimentaria se refiere a la seguridad y control preventivo de la calidad de los alimentos desde su producción primaria, incluyendo el almacenamiento, transporte, comercialización y distribución hasta su consumo final, a fin de evitar la contaminación y las enfermedades que son transmitidas por el consumo de alimentos en mal estado. La ausencia de estos estándares pueden representar un grave peligro de salud para las personas debido a los alimentos que pueden estar contaminados por algunos microorganismos como bacterias, virus o agentes químicos, insecticidas o pesticidas, que no pueden ser detectados a simple vista. Y bueno, hoy 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos, esta fecha establecida por la ONU con el objetivo de reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno del planeta. Además, el océano alberga la mayor parte de la biodiversidad en la Tierra. Los océanos son grandes extensiones de agua salada que cubren una gran parte de la superficie en la Tierra. En ellos habita gran diversidad de ecosistemas marinos con miles de especies animales y vegetales y que a su vez son esenciales para que exista un equilibrio ecológico que ayuda a los seres humanos en su sustento. También hoy, 8 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, con la finalidad de sensibilizar y concienciar
a la población acerca de las causas, riesgos y tratamientos de los tumores cerebrales, así como brindar solidaridad a los pacientes y a sus familiares. Anualmente se diagnostican 7.5 casos de tumores cerebrales primarios de cada 100.000 personas en todo el mundo, que representa el 2% de los casos de cáncer en adultos. Los tumores cerebrales son masas generadas por el crecimiento de células anormales en el cerebro, pudiendo originarse por causas genéticas y ambientales. Existen tumores cerebrales benignos o no cancerosos y tumores cerebrales malignos. Mañana, 9 de junio, se conmemora el Día Internacional de los Archivos, con el objetivo de promover su importancia vinculada a la investigación y el resguardo de la memoria histórica y cultural de una organización o entidad. Asimismo, se pretende promover el acceso de la información pública, fomentando la transparencia. La elección de esta fecha obedece a que el día 9 de junio del año 1948, la UNESCO estableció la creación del Consejo Internacional de Archivos con la finalidad de defender la protección y conservación del patrimonio documental. Y también, siguiendo con las efemérides, este viernes 11 de junio se conmemora una patología que afecta a más de 1.2 millones de personas en el mundo. Se celebra el Día Mundial del Cáncer de Próstata. El cáncer de próstata o prostático es el cáncer que se origina de un crecimiento descontrolado de las células de la próstata. Esta patología no está asociada a un estilo de vida y hábitos poco saludables como el tabaquismo, la obesidad, alimentación desbalanceada o alcoholismo. El principal factor de riesgo lo constituye la edad y los antecedentes familiares. Un día después, el sábado 12 de junio, es el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, con el objetivo de sensibilizar y denunciar la explotación infantil que se lleva a cabo en muchos países en el mundo, donde se obliga a los niños a trabajar, negándoles todo el derecho a la educación, la salud y una vida plena que permita su desarrollo y bienestar integral. En el año 2015, los dirigentes mundiales adoptaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible con un renovado compromiso para acabar con el trabajo infantil. En particular, la meta 8.7 hace un llamamiento a la comunidad internacional para adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de esclavitud y la trata de seres humanos y asegurar la prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y para el 2025 poner fin al trabajo infantil en todas sus formas. Y ya para finalizar, también el sábado 12 de junio se celebra el Día Internacional del Doblaje, para rendir homenaje a todas aquellas personas que se dedican a poner voz a distintos personajes de forma profesional. Les comento que el doblaje de voz es un proceso que consiste en la grabación y sustitución de voces de los personajes reales o de una animación con en un medio audiovisual, como puede ser cinematográfico, televisión o radio, mediante recursos digitales. La finalidad del doblaje es dar personalidad y voz a caracterizaciones de personajes en otros idiomas. Estas son algunas de las efemérides de esta semana. Vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Quédese con nosotros.
Y estamos de vuelta en Espacio WAPS. Muchas gracias a todas las personas que se han unido a la transmisión a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS, como por el 1180 de amplitud modulada y por MixLR. Como pueden ver, ya se encuentran con nosotros 4 estudiantes de la licenciatura en Derecho, que es José Luis Araiza Castro, José Carlos Domínguez, Ramón Méndez y Karen Lisset Sánchez Martínez. Hola, ¿cómo están? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues muy Buenas tardes. emocionados de estar aquí contigo, compartiéndoles un poquito de nosotros y de nuestro trabajo. Así es, no, muchas gracias a ustedes por aceptar la invitación y platicarnos sobre este proyecto titulado Las desventajas del patrón frente al sistema laboral. Y pues, ¿qué les parece si inician platicándonos de dónde fue que surgió la idea de llevar a cabo esta investigación sobre este tema? Sí, pues mira, la idea surgió desde a partir de este semestre, pero era una inquietud que nosotros ya teníamos desde semestres anteriores. Nosotros desde sexto semestre, si mi memoria no me falla, estamos llevando la materia de derecho laboral. Entonces se nos dio como una breve introducción al tema en aquel entonces y siempre fue como que esa inquietud de querer investigar un poco más, conocer un poco más acerca del por qué hay una desventaja o por qué se consideraba que había una desventaja hacia el patrón dentro de todo el sistema de justicia laboral, pero por alguna cosa u otra, pues no habíamos podido darnos el tiempo de investigar un poquito, ya sabes, ¿no? Las mismas actividades escolares, cuestiones personales, y ahora ya es en octavo semestre que se nos presenta la materia de derechos humanos y de taller de derechos humanos, perdón, con el maestro Adrián de la Rosa Escalante, a quien le mandamos un saludo, por cierto, y nos da la oportunidad de escoger un tema de investigación en donde se estén vulnerando, se vean violentados los derechos humanos, y pues qué mejor que este tema, y es por eso que decidimos aprovecharla y pues subsanar todas nuestras inquietudes. Excelente. Y bueno, por ejemplo, hasta el punto en que van ahorita de la investigación, no sé si a grandes rasgos nos podrían platicar cuáles son los descubrimientos que han realizado en este trabajo. Pues buenas tardes, soy Karen. De lo que llevamos de nuestra investigación, que de hecho pues ya la concluimos, es nuestra etapa final exponérsela. Nos hemos dado cuenta de que efectivamente, como lo pensábamos en un inicio, existen tratos diferenciados tanto a los trabajadores como a las pequeñas y medianas empresas, que pues hay que reconocer que las pequeñas y medianas empresas son la fuerza económica de nuestro país y son tratadas de la misma manera en la que son tratadas las grandes empresas, que obviamente pues no cuentan con las mismas ventajas frente a la economía de México. Y pues nos hemos dado cuenta que inclusive en la propia ley se encuentra el trato igualitario plasmado en sus artículos cuando tienen que pagar los mismos montos, por ejemplo, por muerte de un trabajador, sin importar la ganancia que cada una de las empresas genera. Y eso pues solamente es uno de los puntos que nos hemos dado cuenta hasta ahorita, y pues nos hemos quedado con la inquietud de en un futuro trabajar para cubrir esos vacíos legales que hemos estado encontrando ya en siguientes materias o ya en nuestra vida laboral. Y bueno, ¿qué les parece si ahora nos platican cuál es la desventaja de ser patrón de una MIPYME en México? Hola, buenas tardes. Primeramente, ¿me escucha? ¿Sí me escucho bien? Ok, bueno, atendiendo a la pregunta, cuando hablamos de las desventajas de la MIPYMES en México, desgraciadamente el ser patrón o de una micro, pequeña y mediana empresa o ser un emprendedor iniciando, tienen que enfrentar adversidades. El patrón día a día tiene que enfrentar las desigualdades del sistema y sobrevivir con un margen mínimo que a veces dificulta el propio crecimiento de la empresa. Con este trabajo de investigación, identificamos algunas características que ponen en una situación difícil el ser un pequeño emprendedor. De estas características vamos a deslumbrar después las desventajas atendiendo a estas. Como primera característica es que un patrón de una MIPYME tiene un bajo poder adquisitivo.
tiene una inversión muy pequeña y no puede iniciar fuertemente. Son además empresarios empíricos, no tienen, por así decirlo, la experiencia que tendría ya un empresario ya con varios años en el mismo giro del negocio. También a esto tienen que enfrentar a las grandes transnacionales, pues un ejemplo más de que ha sido de años anteriores pueden ser los Oxxos con las tiendas de abarrotes, que pues ahora en día hay más Oxxos en una colonia que en una tienda de abarrotes. También estos patrones o pequeños emprendedores enfrentan un desconocimiento y dificultad de las leyes fiscales para el pequeño empresario. Muchas veces no saben realmente qué son los impuestos a los que están obligados a pagar o los tiempos en los que se deben de hacer, y pues tampoco tienen los recursos, ya que apenas están empezando algunos y no, pues no pueden pagar un contador, una asesoría fiscal, etcétera, por lo cual recaen en ellos cargas fiscales como son las multas. Y pues cuando enlistamos todas estas características que podrían definir al pequeño empresario de una MyPyme, podemos ver el entorno social al que van a enfrentar y las ventajas que van a entrar también, pues les afecta con mayor facilidad los problemas que suscitan en el entorno económico. Un ejemplo de ello es lo que estamos viviendo todavía, que ha sido la pandemia COVID-19. Y pues en base a ello, las pequeñas, medianas y pues microempresas han tenido que cerrar, pues no han podido enfrentarlas como las grandes empresas o las transnacionales. También tenemos que no tienen una administración especializada, o sea, por lo general lo llevan a cabo los propios dueños. A veces son familias y no tienen la experiencia, lo que sería de poner una empresa. También tenemos que los grandes empresarios tratan de hacer a través de los medios de eliminar estas pequeñas empresas, de pues extinguir ahora sí, por así decirlo. Pues también tenemos a los Oxxos, ¿no? Que a veces se nos hace exagerado que pues pasamos una esquina, un Oxxo, otra esquina, otro Oxxo. Al lado de ese Oxxo está otro Oxxo. Así como, pues esto es una gran desventaja que, o sea, tienen que enfrentar estos pequeños empresarios. Y pues la más importante que consideramos, o considero también yo en mi opinión, es que son las altas cargas fiscales y que atienden a crear desigualdades y tratos diferenciados dentro de la ley. Y pues estos serían algunas desventajas que nosotros encontramos dentro de lo que sería el sistema y el entorno social en nuestro país. Muchas gracias. Y bueno, por ejemplo, me imagino que cada investigación inicia de un punto. Entonces, ¿de dónde surgió, ustedes la pregunta, de dónde surgió esta discriminación hacia el patrón de empresas? Pues esa pregunta, para poderla responder, tenemos que analizar dos contextos. Primero, un contexto histórico y un contexto social que van muy de la mano. Cuando se creó la Ley Federal del Trabajo, el contexto histórico y social de nuestro país estaba en una época en donde los abusos que se cometían a la clase obrera, hoy en día pues la clase trabajadora, eran exagerados. O sea, eran jornadas de trabajo larguísimas, salarios muy bajos y vivían en condiciones laborales, trabajaban, perdón, bajo condiciones demasiado deplorables. Era una sobrecarga de trabajo y el tener que estar teniendo ese tipo de tratos que de verdad denigraban al propio ser humano, es que se hace todo un movimiento revolucionario en busca de proteger los derechos del trabajador. Y de ahí es donde nace la Ley Federal del Trabajo. Y precisamente bajo ese contexto es que la ley se hace cubriendo en la mayoría de su contenido a los trabajadores, dejando un poco de lado a la parte de los patrones y pues concibiéndolo bajo la perspectiva de que es una persona abusiva, que no tiene consideración respecto de sus trabajadores, etcétera, etcétera, y todos los objetivos calificativos que puedan entrar en ello. Y por eso es que precisamente se comienza a generar este tipo como de discriminación, este trato desigual hacia ellos, y es de ahí de donde nosotros decidimos partir para poder llevar a cabo la investigación.
Nos platicabas un poquito sobre el trato desigual. ¿A qué se refieren los tratos diferenciados que dan dentro del proceso laboral y por qué hablan de una normalización? Pues hay que pensar o tomar en cuenta que aproximadamente de unas 200,000 empresas pequeñas y micro y medianas empresas que se crean cada año, el 65% de ese total no supera un plazo de vida de 2 años. Y retomando el hecho de que la economía mexicana se basa en las pequeñas empresas, pues entonces aquí hay algo que está mal, no está saliendo bien. Y pues la verdad es que hemos encontrado que lo que lleva a las empresas a cerrar son factores multicausales. Por ejemplo, puede ser, como ya lo comentó mi compañero José Luis, las altas cargas fiscales, que pues mientras que una gran empresa está preparada con abogados y asesores fiscalistas, pues un pequeño empresario no cuenta con esa información y eso mismo los lleva a terminar pagando pues multas exageradas o cometiendo hechos que ellos no sabían pues que estaban mal. Y además, otro punto que podemos recalcar es el hecho de que en la propia ley se encuentra establecido las mismas multas a las pequeñas y a las grandes empresas, sin diferenciar la capacidad económica de cada una de ellas. Y otro punto que podemos encontrar aquí, también está muy normalizado, es que dentro del proceso laboral, dentro del proceso de conciliación o ya en un momento del juicio, el trabajador cuenta con muchas ventajas y pues dentro de todo está bien, pero llegan a ser desiguales y están consideradas como algo normal. Mientras el trabajador pueda accesar a un abogado de oficio, el patrón el patrón de la pequeña empresa tiene que contratar a alguien y todo eso pues son gastos que se le van sumando y pues dentro del mismo proceso una actuación que falle el patrón ya no se puede subsanar, mientras que una equivocación del trabajador sí puede ser subsanada. Y esa clase de tratamientos preferenciales al trabajador vuelven a ambas partes dentro de un juicio y dentro de todo el proceso laboral a una desigualdad hacia el trabajador, hacia el patrón, perdón, que pues ya para todos está normalizado y así debe ser. Y esto mismo, sin darnos cuenta, está llevando a las empresas a cerrar y a afectar la economía del país, tanto del país en conjunto como de cada una de las personas que abren una pequeña empresa, de sus dependientes económicos e incluso los trabajadores que quedan dentro de la empresa. Ok, y platicando un poco, bueno, siguiendo un poco sobre los tratos diferenciados, ¿nos podrían platicar cuáles son los principios fundamentales que se han violentado al generar estos tratos diferenciados? Sí, lo tratamos de hablar pues en nuestro proyecto de investigación sobre los principios que se han violado. Tenemos que entender que pues históricamente en nuestro país le ha costado o ha sido difícil realizar una distinción entre las grandes, medianas y pequeñas empresas. Sin embargo, una de las problemáticas que encontramos y de donde se violan principios fundamentales constitucionales tiene que ser en el aspecto fiscal, especialmente pues en las aportaciones de seguridad social, pues hay un aspecto que hace una falta de distinción entre estas entidades económicas, dando un trato fiscal igual a las grandes empresas y a las MyPymes. Ante este panorama, se realiza una similitud sin tomar en cuenta las características y problemáticas especiales de cada unidad económica y pues esto afecta al impuesto, o sea, que existe. Si bien encontramos que se hace una pequeña distinción en el régimen de pequeños contribuyentes, no existe una distinción en cuanto a aportaciones de seguridad social. Y es aquí donde partimos,
en donde concordamos que pues, de lo anterior podemos decir que se viola el principio de equidad tributaria previsto por el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución. En esencia, este principio pues exige que los contribuyentes de un impuesto que se encuentre en una misma hipótesis, pues de la misma causa, deben guardar una idéntica situación frente a la norma jurídica que lo regula, lo que a la vez implica que las disposiciones tributarias deben tratar de manera igual a quienes se encuentran en una misma situación y de manera desigual a los sujetos del gravamen que se ubiquen en una situación diversa. Y pues aquí pues entendemos de primera forma que pues una gran empresa no va a ser igual a una micro, pequeña y mediana empresa. Aquí pues lo que hace pues la ley es dar ese trato, de tratar igual bajo el mismo supuesto, es decir, una pequeña empresa, una pyme va a pagar la misma cantidad de impuestos que una empresa grande. Pues por lógica vemos que esto no debe ser así, estamos dando ese trato igual, que a la vez sería que deberíamos de tratar desigual ante esta norma, es decir, atender a las capacidades económicas de la pequeña empresa y crear un régimen especial para ello. También el otro principio que va ligado mucho con el de equidad es el principio de proporcionalidad tributaria. Es que también se encuentra fundamentado en el mismo artículo y fracción, pues también entendemos que es un parteaguas, ya que este principio podemos decir que tiene años, o sea, existe desde 1789, justamente con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en la Revolución Francesa, y se ha llevado a cabo la misma idea, pues generación tras generación, y pues se ha plasmado en diferentes constituciones, no solamente en nuestro país. Pues este principio también nos dice que debe ser distribuida equitativamente entre todos los ciudadanos o empresas, personas físicas o morales, de acuerdo a las facultades que atiendan, es decir, a sus capacidades económicas específicamente de cada individuo. Y pues estos dos principios fueron como los que partimos, pero no quiere decir que se violen muchas más garantías, sino que también tenemos, o que no se sabe, es que las empresas cuentan con derechos humanos. Esto se da a partir de la reforma del 2011, pues se extendió en principio de toda la palabra el artículo primero constitucional, que toda persona, esta concepción que lleva de toda persona atiende a personas físicas y morales. Es decir, que hay regulaciones de tratados internacionales que atienden a los derechos humanos y que pues México es partícipe de ellos y en su misma legislación los reconoce. Y en ellos las empresas tienen derechos humanos y que pues básicamente pues son ser tratados igual ante la ley, no tener esta distinción de las cargas tributarias, tener un régimen acorde a sus capacidades económicas y que básicamente nuestro país ha omitido porque no ha asumido su papel de vigilante y regulador de estas relaciones de trabajo, porque también son consideradas así, de entre patrón y trabajadores, ya que no solamente afectan a las MyPymes, a las pequeñas empresas, sino que al final de cuentas también va a afectar al trabajador, pues todas estas faltas de apoyos terminan con el cierre de la empresa. Lo que acaba señalando que pues México, como ya mencionaron antes mis compañeros, tiene su economía está basada en las pequeñas empresas, ya que representan el 90% de ingresos del país, y el cerrarlas y el no apoyarlas, pues es un gran atento no solamente contra los patrones, sino con el mismo país y pues el deber que tiene ahora sí el gobierno de respetar el artículo también 26, porque pues es el rector de nuestra economía. Y pues sin más, sería todo por mi parte. Excelente. Bueno, ustedes como estudiantes de la licenciatura en Derecho, ¿cuáles son las propuestas que les pueden dar? ¿Qué es lo que ustedes proponen para mejorar estos aspectos y cómo se puede combatir el trato diferenciado? Bueno, primeramente, en relación a esta pregunta y el llegar a encontrar propuestas fue verdaderamente un reto al que nos enfrentamos porque, como nos damos cuenta y de lo cual versa la investigación y el objeto principal por el cual pretendimos
y decidimos investigar este tema, es pues precisamente por un trato desigual. Es decir, existe si lo imagináramos en una balanza, un lado bastante favorecido en relación con el otro. Entonces, nuestra investigación, al versar también sobre la normalización de derechos humanos que son violentados, en su conclusión y en sus propuestas para la solución no podía versar en la disminución de los derechos humanos de la parte que está siendo favorecida. Es decir, nosotros como solución no sería algo viable para igualar la balanza el bajar a la parte que está arriba, ¿no? Sino que tendríamos que igualar a la parte que está abajo, porque tampoco se trata de perjudicar a alguien que con el contexto histórico y social que mencionó José Carlos al principio, se ha ganado esa posición. Que en un principio había sido pues vulnerado de cierta manera, a base de años de lucha y de esfuerzos, pues ha ganado la posición que hoy tiene, desplazando a la que hoy se encuentra vulnerada. Entonces nuestras propuestas, nuestras soluciones, versan en aumentar o en mejorar las condiciones de la parte que no tiene ahorita los privilegios que tiene la otra, ¿no? En relación con los trabajadores. El patrón necesita ser mejorado en cuanto a sus condiciones. Evidentemente la propuesta que aquí procede no es otra más que las reformas, porque serían múltiples, al sistema laboral en general. Y es que nosotros, al englobar esto al sistema laboral, nos referimos tanto al ámbito procesal como al ámbito legislativo, como a la praxis de del propio ejercicio laboral, porque en todos estos ámbitos es donde vemos reflejada la discriminación. Entonces las reformas serían múltiples a todo el sistema. Iniciarían, evidentemente, por la parte legislativa, que es la que regula las relaciones entre los patrones y trabajadores, es la que da las pautas y las normas para saber cómo conducirse en una relación laboral, y es también quien otorga las cargas y los beneficios a ambas partes, es decir, tanto a los patrones como a los trabajadores. Ahora, teniendo este contexto y conociendo esto, lo que estas reformas o las propuestas que nosotros tenemos, a las cuales se tienen que atender a través de estas reformas, es primeramente lo que mencionó José Luis, una aplicación proporcional entre las MIPYMES, que son las micro, pequeñas y medianas empresas, y las grandes empresas. Es decir, trátalos o a través de las leyes lograr que se traten de una manera proporcional, es decir, conforme a lo que su capacidad les permita hacerlo, ¿no? No trates a una microempresa como una gran empresa, ni a una pequeña como una gran empresa, porque no son lo mismo y tienen que ser tratadas de manera distinta, y es de esto precisamente lo que versa la equidad. Eso sería un primer factor. Lo segundo sería un establecimiento de incentivos para aquellos que se dediquen a aportar de manera puntual y completa sus aportaciones económicas, ¿no? Sus cargas fiscales, sus obligaciones. Y es que como en este mundo, al ser todo tan globalizado y hablando del mundo como actualidad, como personas, las obligaciones tienen que ser cumplidas por parte de los patrones y dejar una huella, ya sea hablando en materia fiscal, una declaración del pago del impuesto, el timbre de una nómina de pagarle a los trabajadores que se tiene que hacer cada quincena. Las personas morales, bueno, esto pues tiene sus plazos y sus límites, como cualquier acto o hecho jurídico. El establecimiento de incentivos para aquellas personas morales, para aquellos patrones que lo hagan en tiempo y forma y que lo hagan de manera completa, pues sin duda sería un beneficio que ponga un poquito más al nivel correcto la balanza, es decir, que encuentren una motivación en cumplir sus obligaciones, porque en este momento el cumplir obligaciones es únicamente eso, una carga ante lo cual tienen que enfrentarse y que al final de cuentas es complicado. Eso sería el segundo punto o la segunda situación que tendrían que resolver las reformas que proponemos. La tercera es la creación de un método de comunicación entre los patrones y la autoridad, ¿no? De la manera en que deban comunicarse, que haya un canal de comunicación abierto a través del cual se puedan
pues expresar las inquietudes de los patrones a la autoridad que debería ser el ente que los socorre, ¿no? Que los ayuda. Y como muestra de esto, y para probar la inexistencia de este canal de comunicación o de su nulo funcionamiento, tenemos lo que pasó al principio de esta pandemia y lo que pasó con las personas que eran patrones de pequeños negocios, siendo personas físicas o personas morales. Tenemos los antecedentes del presidente que los dejó, ¿no? a su propio suerte, no los quiso apoyar desde la posición en que estaban. Entonces la creación de este canal de comunicación con la autoridad, que es la encargada, pues básicamente de todo lo que sucede en el país, sin duda sería algo que nos ayudaría también a nivelar esta balanza. Y por último, pues es el reconocimiento por igual de las garantías procesales que el patrón no tiene en relación con los trabajadores, como mencionaba Karen ahorita, y es que los trabajadores tienen la posibilidad de tener un asesor jurídico gratuito, es decir, a ellos no les cuesta que un asesor jurídico vea por sus derechos y los defienda en un juicio laboral, mientras que los patrones no gozan de este beneficio. Y así como esto, hay muchos otros puntos que hay que tocarse, pero específicamente, pues estos son los que más apremian, ¿no? Estos son los que más deberían atenderse. Principalmente el llegar a estas conclusiones y a estas propuestas, reitero, fue algo complicado porque no debíamos bajar los derechos de una parte que se los ha ganado, pero tampoco tenemos que dejar olvidados los derechos de una que está siendo, pues en una manera categórica de decirlo, pues aplastado, ¿no? Por la otra. Entonces, en esencia, eso son lo que se promueve, tratar de nivelar la balanza a través de estas reformas que traten estos focos y básicamente es eso la conclusión y las propuestas que nosotros tenemos al finalizar la investigación. Así es, excelente, muchas gracias. Y bueno, ya para finalizar, no sé si nos podrían platicar, aquí en Espacio UAPS hablamos, por ejemplo, proyectos que llevan a cabo los estudiantes o los profesores para la comunidad universitaria. Ustedes como estudiantes de la licenciatura en Derecho, ¿cuáles son las recomendaciones para la comunidad universitaria para que se informen sobre estos temas? Porque ustedes, estudiantes de la licenciatura en Derecho, pues se informan sobre estos temas, les interesan estos temas. ¿Cómo llegar a la comunidad universitaria que no se relaciona con ustedes, pero para que se interesen en estos temas y sepan lo que está pasando? Bueno, una recomendación para la comunidad universitaria, pues sin duda es buscar los canales de comunicación que ellos sepan que son buenos, ¿no? Un canal de comunicación como puede ser las redes sociales, que incluso ahí pueden darse unas buenos información. Es decir, buscar los canales correctos, ¿no? Los que sean adecuados, fuentes de información serias, no perder nuestro tiempo viendo, por ejemplo, memes o viendo TikTok, que ya es algo común, ya es algo que pasa entre nosotros y la verdad es que es en lo que nos entretenemos, pero el hecho de estar informados, radica únicamente en obtener una buena información, en alimentarnos día con día de cosas que valgan la pena, de algo que nos nutra. Una recomendación sería, pues, verificar lo que estamos consumiendo, ver si lo que nos estamos llevando a nuestra mente, o lo que vemos, lo que consumimos, sea información o cualquier otra cosa, va a servir de algo, simplemente va a quedarse ahí por un momento. Entonces, si lo que estamos consumiendo es algo bueno, es algo que nos va a ayudar, es algo que nos va a quedar como aprendizaje, pues hay que seguir por ese camino. Si no lo es, evidentemente no va a funcionar y no es algo bueno. Entonces, buscar estos canales de comunicación que nos sirvan y que nos nutran de cierta manera. Yo quisiera agregar algo nada más, sumándome un poquito a lo que está comentando Ramón, partiendo del informarse a través de fuentes que sean confiables, que sean fidedignas. Yo pienso que, lógicamente, nosotros como estudiantes de la licenciatura en Derecho, pues hablamos desde nuestra trinchera, ¿no? Que es todo este marco legal y todo el conjunto de leyes y demás. Es información, pues que nosotros consideramos importante y que tendría que ser del conocimiento de todos, precisamente porque en Internet simplemente se encuentra información muy viciada y que muchas veces no te arroja lo que de verdad te debería de arrojar.
Por ejemplo, el hecho de que se estén llevando reformas de manera constante, no solo en materia laboral, sino en todos los ámbitos, te hace que la información que tú leíste hace un año puede que ya no sea la misma de hoy en día, ¿no? Partiendo de eso, debería de ser un tema de interés general, porque de verdad nunca sabes cuándo vas a necesitar la información. He llegado a saber de muchos estudiantes que ya son egresados y que están ejerciendo el derecho realmente y que la gente comienza a tener interés por estos temas cuando ya se les presenta alguna dificultad. Por ejemplo, ya que los corren de sus trabajos o que no les quieren pagar, no sé, utilidades, una cosa así, que son temas del derecho laboral, ahí sí ya todos corren a leer la Ley Federal del Trabajo y ya todos corren a querer conocer un poco más acerca del derecho laboral y de verdad funcionaría diferente el sistema, incluso nuestra praxis como abogados, si desde un inicio se tuviera al menos la mínima noción o el mínimo interés de, oye, ¿qué pasaría si yo quiero poner una empresa? ¿Cuáles son las ventajas o las desventajas, no? Por ejemplo, ahora que está todo en tendencia muy, los emprendedores, los negocios por internet, a ver si yo voy a contratar a alguien, ¿qué es lo mínimo que necesito para poder contratar bien, que a futuro no me genere un problema? Todas esas cuestiones, de verdad que yo y bueno, el equipo quiero pensar que concluimos que son de interés general y estaría muy padre que se comenzara a investigar un poco más acerca de todo. Excelente, muchas gracias por sus recomendaciones de vital importancia para la comunidad universitaria. Y bueno, ya no me queda más que agradecer por aceptar la invitación y platicarnos sobre este proyecto. Para la comunidad universitaria, les recuerdo a todos los radioescuchas, estuvieron con nosotros José Luis Araiza Castro, José Carlos Domínguez, Ramón Méndez y Karen Lisette Sánchez Martínez. Ellos nos hablaron sobre las desventajas del patrón frente al sistema laboral. Bueno, esperamos tenerlos pronto con muchas muy buenas noticias para la comunidad universitaria. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a adiós. ustedes. Gracias. Gracias por la oportunidad. No, gracias a ustedes. Vamos a ir a un pequeño corte y en un momento regresamos con más de Espacio WAPS. Y estamos de vuelta en Espacio WAPS ya para despedir y agradecer a todas las personas que nos sintonizaron a través de las diferentes plataformas de Radio WAPS. Fue un gusto estar con ustedes. En la voz se despide Brisa Mendoza. Nos vemos en la próxima emisión. Sigan disfrutando de la programación de Radio WAPS. Recuerden que Espacio WAPS se transmite todos los martes y jueves en punto de las 5 de la tarde. También los invito, primero les mando un saludo a todas las personas que nos vieron y escucharon a través del Facebook Live en la página de comunicación Radio WAPS. Y de esta misma forma les invito a seguirnos en nuestras otras redes sociales. En Instagram nos encuentran como Radio WAPS Oficial, en YouTube nos encuentran como TV WAPS y en Twitter nos encuentran como @Radio WAPS. Fue un gusto estar con ustedes, nos vemos en la próxima emisión y a continuación los dejo con este video. Que tengan muy bonita tarde. Bye. La desigualdad de género afecta a millones de mujeres en todo el mundo. Lo vemos tan cotidiano que ni lo notamos. En el trabajo, la escuela, en las noticias y redes sociales. Es tan normal que mujeres y niñas sufran de discriminación y violencia a causa de su género. Pero, ¿sabes qué se busca lograr con la igualdad de género? La igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las mujeres, hombres y niños. Recuerda, no importa con el sexo que hayamos nacido, no determina las obligaciones que tengamos en la vida. Juntos superamos las condiciones de desigualdad social.